simple y natural del universo. Hola, ¿cómo les va, familia? ¿Saben una cosa? Los extrañamos. Los extrañamos un montón estos días que no pudimos estar con ustedes porque nosotros los consideramos parte de nuestra familia. ¿Y qué es la familia? Y la familia es contención, es cariño. Entonces uno cuando no los ve, los extraña. Y pensando un poquitito en el tema que vamos a abordar hoy, dijimos la familia, contención, cariño, papá, mamá, los chicos, los abuelos, los hermanos. Es como que últimamente la familia no la vemos tan presente a veces. Y ocurren cosas y pensábamos que le estamos quitando un poquito de valor a la vida quizá. ¿Le damos la importancia que la vida tiene para cada uno de nosotros? Y pensamos en abordar ese tema en el programa de hoy. Como todos los programas, nos acompañan Adriana y el padre José Luis Bogado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy ¿Con bien. ganas de abordar el tema que pensamos para hoy? Siempre con ganas de participar y de, bueno, llegar, como tú dices, a todas las familias, a la gente que nos sigue semana a semana. Y bueno, Y es un tema esperando que aportar un granito de arena, ¿no? como siempre, que te agradecemos muchísimo, por supuesto. El padre, Exactamente, esa gotita en el océano, ¿no? Que no puede faltar, aunque sea una gota y a veces no se le dé el valor que tiene, pero estos aportes que nosotros hablamos fuera de cámara, ¿no? Es decir, lo hacemos casi de un modo espontáneo, desde nuestra propia experiencia, lo que uno va viendo, el contacto mismo con las familias, con la gente, con las situaciones. Yo creo que eso, más que a veces que ayudan mucho, ¿no? Los elementos tomados de la ciencia, de los libros, lo que sea, pero cuando uno va viendo, ¿no? en el contacto mismo con la realidad, cómo va siendo como una propia escuela también, ¿no? Si hemos dicho ya, ¿no? La vida como esa escuela a la cual uno también tiene que prestarle atención tanto como a la otra. Y esto que vos planteabas al comienzo, Tere, siempre el tema, ¿no? Y lo hemos visto, todos estos programas ha girado allí, ¿no? Siempre apuntamos a lo esencial, que es el núcleo de la familia. exacto. Y hoy este tema, ¿no? Hablar pues, el valor de la vida, ¿no? Como vos tenías Sí. esta idea. Decir, bueno, valor, o sea, primero, ¿qué entendemos por valor, ¿no? Si es un valor, o sea, estamos hablando de que la vida vale algo, en el sentido materialmente hablando, o vemos la palabra valor con todo su peso, como algo que es realmente grandioso, inestimable, algo que tengo que cuidar. Es un regalo la vida realmente, realmente ¿no? es un regalo. Es decir, bueno, todo eso nos va a generar compartir esto en esta horita de programa, charlar un poco en base a algunas situaciones que tal vez no la vivimos directamente, pero a veces de un modo indirecto, nos ha tocado situaciones donde la vida se nos desmorona, Sí. ya sea de distintas formas, ¿no? Pero a veces en situaciones hasta dolorosas, ¿no? Y hasta trágicas. Pero bueno, como a veces también, aunque uno diríamos, ¿no? Incluso diríamos, nadie es dueño del tiempo de su vida. Si nosotros, Dios nos regala la vida, Sí. pero no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Es decir, Dios nos va dando este presente, pero indudablemente hay todo un proyecto también pensado por Dios, querido, para que lo podamos desarrollar. Ahora, ¿qué pasa cuando esa vida se nos corta, ¿no? ¿Por qué? O sea, fue una cosa natural, un proceso natural, fue por una imprudencia, una negligencia, un descuido, y ahí es cuando entramos a decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale mi vida en ese sentido? Porque a veces pareciera que la vida no vale nada, en la consideración de lo que uno a veces ve. Sí. Yo a veces cuando estoy en la parroquia y a ciertos horarios, cuando me toca la misa temprano, en ciertas épocas del año, uno ve, bueno, pasan caminando muchos, pero digo, a veces ve otras situaciones de autos, ¿no? Que pasan a una gran velocidad por la calle donde yo vivo, y con chicos a veces en estado bastante calamitoso, ¿no? Que uno se da cuenta que una persona normal, por más que sea temprano, no andaría tan alocadamente, ¿no? Yo digo, ¿será que este tipo se da cuenta de lo que está exponiendo?
que va su vida y llega adentro y la vida de otros. Bueno, ahí es cuando entramos a jugar con esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale tu vida, digamos, ¿no? ¿O qué valor le das? O si sos tan consciente de que es un don precioso, como vos decís, ¿no? Ahora, digo, Es un tema, ¿no? Un lindo tema para hablarlo, pero también, ¿no? Sin por favor, herir sentimientos ni nada, porque es una realidad que a todos nos puede ayudar a tratar, ¿no? Mirar el tema de frente, ¿no? De frente. Yo veo a muchos jóvenes jugando ahí al límite con la vida, realmente, en muchas situaciones. En la velocidad, esas motos que pasan a una velocidad incontrolable a veces. Exacto. Y es como que Sí, no toman conciencia, creo yo. Uno dice a veces, ¿no? Esas expresiones que salen de primera instancia, eso es un inconsciente, ¿no? Y es que es Pero no así. solamente los jóvenes, yo digo, sí es un tema que uno a veces lo ve también en gente muy ya adulta. Ujú. Y no solamente cuidado con esto de someternos a situaciones como esa de riesgo, sino a veces hay otras instancias, ¿no, Adriana? Es decir, a veces los excesos laborales pueden llevar También. las faltas de descanso y montones de otras cosas que podríamos ir tocando y van a ir surgiendo en nuestro diálogo espontáneo, que llevan a veces a situaciones límites, ¿no? Que, como diríamos, como que quiebran a la persona y no sabe qué optar, ¿no? Quedó ahí. Bueno, y a veces se optan por estas decisiones. Sí. Sí, bueno, de acuerdo con esto que plantea, ¿no?, José Luis, y que tú comentabas, Teresita, pensando un poco como en las grandes cosas o momentos que nos pasan, que nos tocan en la vida vivir, los grandes cambios, los más significativos, se pueden decir que básicamente en la vida de un adulto, dentro de todos los cambios y duelos que uno va haciendo cotidianamente, porque vamos dejando de ser quien somos para ser una persona distinta, nueva todos los días, sin cambiar la esencia, obviamente, pero Sí. vamos creciendo, dejamos de ser niños para ser adolescentes, dejamos de ser adolescentes para ser jóvenes, dejamos de ser jóvenes para ser adultos mayores. Son todas etapas de pérdidas y de ganancias, es decir, es necesario que mueran algunas cosas para que renazcan otras, y ahí en cada individuo habrá una tolerancia a esa frustración y se irá adaptando, y lo bueno es ir pudiendo despojarnos de esas cosas que ya tuvieron su tiempo y que vivieron su ciclo, para dar lugar a las cosas nuevas, que es ese renacer. Y bueno, dentro de las cosas que se marca como las más significativas, como que nos hacen parar frente a la vida de una manera muy especial, y que nos dan la oportunidad de por ahí, a partir de las crisis, generar cambios, crecer y madurar, son básicamente dos, y que tienen que ver con los hijos, porque hablábamos de la familia, ¿no? Es el nacimiento del hijo y es la muerte del hijo. Esos son como los momentos cruciales más fuertes en la vida de un ser humano. Yo creo que pensar en la muerte de un hijo es Sí, tremendo. ni querías tocar ese No. tema, pero es una realidad. Sí, es una sí, es realidad verdad. que a veces no la queremos tocar porque nos parece que la vida, tanto la nuestra como ni que hablar la de nuestros seres queridos, es infinito el Claro. tiempo, y el tiempo es finito. Por naturaleza nacemos, crecemos, Nos desarrollamos. Y morimos. Esos dos momentos cruciales en la vida del ser humano se asocian, uno, a una gran felicidad, en sentido general, porque incluso aquellas madres que por algunas razones, o padres que por ahí hablan de no haber deseado el embarazo, Sí. o haber tenido algunas complicaciones, o porque el sexo no era lo que le venía bien, o porque hizo una depresión posparto, nosotros tenemos que pararnos a mirar de que un bebé nace porque deseo hubo. El deseo es inconsciente, el deseo estuvo. Por ahí el anhelo es el que se contrapone un poco porque no era el momento o por alguna Claro. cosa, pero es un momento sublime de mucha felicidad en el altísimo porcentaje de la población. Y el momento más doloroso, que más nos apena y que nos frena, parece que la vida sigue andando y la nuestra se detiene, es frente a la muerte de los hijos. Y esto tiene que ver, ni que hablar con lo que tú hablabas del valor de la vida. Y el valor de la vida se la vamos dando nosotros también como padres. Cuando nosotros nos convencemos que nuestra propia vida y nuestro cuerpo como estuche de nuestro alma tiene que estar lo más saludable, y Exacto. tengo que cuidarlo. Yo hoy, la verdad que estuve con una semana muy complicada, pero tenía pensado traer para comentar en el programa
cómo aparecen, por ejemplo, las cajillas de cigarrillo en el Uruguay, donde casi 3/4 partes o el 75% de la cajilla trae imágenes crueles, Sí, se puede decir que son horribles, incluso de bebés deformados, en donde dice, fumar es perjudicial para la salud, si usted fuma le puede pasar esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, o un bebé fumando, haciendo referencia a lo que implica la madre cuando está en el periodo gestacional, personas físicamente destruidas, son fotos violentas. Claro. Porque se está haciendo Como intento para que concientizar. se concientice, incluso una cajilla de cigarrillo en Uruguay sale 20 pesos argentinos, Claro. que también, bueno. Y sin Perdón, embargo, sí. bajó el nivel, no se fuma en los espacios cerrados, pero siguen. Entonces uno ahí se pregunta, si sabemos a ciencia cierta que hay factores de riesgo tan importantes para que mi cuerpo se empiece a destruir antes de tiempo, y sin embargo hay una cierta desaprensión, o en algunos casos una gran desaprensión, a valorar mi cuerpo y en consecuencia el cuerpo del otro. Nos comportamos muchas veces muy egoístamente. El caso que ustedes planteaban de la velocidad, bueno, es un claro ejemplo, porque una cosa, la velocidad o las transgresiones en el tránsito, más que la También. velocidad, porque digo, Sí. a veces la transgresión en cuanto a andar en estado etílico, bajo efectos de otras drogas, son situaciones que no solamente no estoy valorando mi vida, sino que peor que aún, para mí es peor, no estoy valorando la vida del otro. Entonces exacto. pierde ese sentido de sentir que yo valgo y el otro también. Bueno, Adriana y Padre José Luis, les proponemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. La leishmaniasis visceral es una enfermedad grave producida por un parásito microscópico que afecta a personas y perros. Se transmite por la picadura de un mosquito muy pequeño llamado flebótomo. Es una enfermedad endémica en 61 países del mundo y se calcula que anualmente se producen 500.000 casos nuevos. En América del Sur, la enfermedad se presenta en por lo menos 12 países, entre los que se encuentra Brasil, Paraguay y Argentina. En nuestro país se han presentado casos de leishmaniasis visceral en perros en Corrientes, Formosa y Chaco, y además en personas en la provincia de Misiones. Debido a la situación actual en Paraguay, donde se presenta un aumento de la enfermedad en perros y en el ser humano, sobre todo en la ciudad de Lambaré, donde hasta el año 2004 se registraron más de 40 casos, y a la detección del vector con presencia de casos en perros en la ciudad de Clorinda, lanzamos la campaña provincial para el control de leishmaniasis visceral con una estrategia de acción basada en 6 componentes: vigilancia epidemiológica, entomología, reservorios, laboratorio, atención del paciente, comunicación y educación para la salud. Se pone en marcha una acción integrada que incluye actores sociales claves, tales como profesionales médicos y veterinarios, funcionarios, líderes barriales, organismos, organizaciones civiles e instituciones, tales como los hospitales y centros de salud, la municipalidad, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, el SENASA, la Asociación Protectora de Animales, y que involucran actividades de vigilancia, control de vectores, saneamiento ambiental y control de reservorios, con una estrategia de acción basada en la participación y concientización, donde la solidaridad juega un papel preponderante, donde solo juntos podemos avanzar para combatir y evitar la propagación de esta enfermedad. Evitemos la leishmaniasis, cuidemos nuestra familia. Bueno, retornamos. Tras la pausa habíamos quedado conversando sobre, nos decía Adriana, de Adriana, recordamos, cuidar nuestra vida y la ajena también. Ahora digo, como en toda situación, uno tiene que ver de qué etapa evolutiva estamos hablando cuando hablamos del valor de la vida. Por ahí los niños pequeños, tienen un valor ético que muchas veces, o la mayoría, capaz que todas,
en la medida que vamos creciendo se va perdiendo en algún sentido, ¿no? El niño con el sentido del deber, de aprender, de querer, de cuidar. Creo que los adultos somos en gran parte responsables de favorecer la pérdida del valor de la vida. Porque uno, por ejemplo, escucha a un chico de 3, 4, 5 años que ve un animalito y en general se enternecen, Sí. quieren cuidarlo, quieren llevarlo a la casa. Ahora, si el papá, el hermano mayor, bueno, a veces la mamá, les gusta tirar al blanco, tienen un arma en la casa y matan palomas, pájaros. Empiezo desde ese lugar a dar un mensaje contradictorio, de que valoro pero no valoro, y digo el ajeno. No es lo mismo obviamente una persona que un loro o una paloma. Somos seres de este universo que tenemos una vida y hay que ver, en qué medida nosotros estamos enseñando desde pequeños entonces a cuidar la propia y la ajena. Toqué el tema del arma, yo creo que ese es un tema importantísimo para tratarlo cuando hablemos específicamente del tema suicidio, ¿no? Exacto. Y es desde acá y desde las veces que sea necesario llamar a la reflexión de las familias que tienen armas en la casa. ¿Cuál es el sentido del arma? ¿Dónde tiene el arma? ¿Y para qué? Cuando hay adolescentes, el adolescente no hace, como decíamos en otros programas, mucha elaboración de las consecuencias, sino que es estímulo y respuesta. La disponibilidad de algún elemento que puede ser tan violento como un arma, no es lo mismo que un cuchillo, corro riesgos igual, pero hay distintos grados, muchas veces invita a estas conductas que después pueden ser muy dolorosas y quedar marcadas de por vida. Entonces, ¿cuál es el sentido del arma? ¿Por qué un arma? No estoy dando un mensaje de violencia, claro. Eso por un lado. Por otro lado, las drogas hablamos. Y cuando hablamos de drogas, por ahí pensamos cocaína, marihuana, LSD. Hablemos de una de las drogas más frecuentes y que generan más nivel de violencia que estas que nombré recién, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es, en principio, es un inhibidor, no es un estimulante. Muchos dicen, Exacto. tomo porque me quedo más alegre. Sí, un rato, porque lo primero que inhibe son los centros inhibitorios, entonces aparece la euforia. Y después sí viene ese estado de que no puede pararse. Pero en el caso de las drogas, estas que son más costosas, menos disponibles, aunque lamentablemente están cada vez más disponibles, por ahí hay actos de violencia en busca de la droga, ¿no? Pero el alcohol en sí mismo es destructivo de la familia, porque genera situaciones de violencia y genera de agresividad muy, pero muy dañinos, que a veces los niños se van criando en esa desvalorización de la vida propia, por el deterioro que lleva el alcohol, y de la vida del otro, que es acreedor de la violencia del alcohólico. El cigarrillo, como decíamos al principio, que sabemos que es dañino. La velocidad, nosotros tenemos en nuestros países como primera causa de muerte las enfermedades cardiorrespiratorias. Claro, las cardiorrespiratorias y el cáncer están ahí en el top. En el cáncer hay cosas que puedo evitar, pero bueno, está muy generalizado y son tantos los factores de riesgo que no puedo cuidarme de todos por ahí. Y el infarto lo mismo, hay muchos factores muy claros y otros que escapan. Pero el tercero es el accidente de tránsito. Sí. Y ese, más que accidente, se habla de siniestro. Son siniestros los de tránsito, entonces tengo que educar a eso. Y acá es una cuestión global y social. Yo creo que todos tenemos que hacernos cargo, papá, mamá, los hijos mayores, los tíos, los hermanos y las autoridades, ni que hablar. No hacer, bajar las cortinas a lo que es violencia. Yo no lo he visto acá, capaz que está, pero lo he visto en Salto, la ciudad donde también se emite este programa y donde tanta gente nos sigue y nos acompaña y nos da sugerencias. Bueno, a 4 cuadras de calle Uruguay, que es la calle principal, hay una esquina donde vemos que está colgado, debe haber, no sé, 15, 20 pares de zapatos. ¿Qué quieren decir? Hay un mensaje, expendio de drogas. Sí. ¿Tá? En la misma esquina vemos gente que está en estados bastante llamativos. ¿Dónde están las autoridades?
¿Dónde está la policía? ¿Por qué la policía? ¿Por qué el municipio? ¿Por qué todos los que queremos hacer algo por un bien social no nos preocupamos de ver qué está pasando ahí? Entonces digo, al hacer ojos cerrados, vemos como los grandes que tienen el poder se prestan para el negocio y por ahí los más infelices, los menos poderosos, los más inmaduros, se prenden de estos flagelos que llevan al deterioro, a veces la muerte, y a veces es preferible la muerte, que otros tipos de muertes, que son las muertes cuando estamos vivos, ¿tá? El deterioro, el trastorno psicológico severo, irreparable, las lesiones en nuestro cuerpo, todo eso. Yo creo que tenemos que hacer campañas y campañas para que todos seamos responsables y tengamos en cuenta de que la vida la tenemos que valorar, a la nuestra, a la otra, y cuidarla. El accidentado pierde su vida o pierde gran cantidad de sus facultades. También genera un gasto público importantísimo. Cada paciente internado en una terapia intensiva está generando un gasto. Entonces digo, es toda una cuestión económica, social, política, que aún hoy sigue con las cortinas bajas, a mi criterio. Sí, desde el punto de vista, yo creo, estaba pensando esto, si lo miramos también, ¿no?, desde una realidad desde arriba, ¿no? El segundo mandamiento más importante que nos dejó el Señor es amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa dimensión, ¿no? Si cuánto es el amor, la medida del amor que yo tengo por mí, ¿no? O sea, y no porque soy un egocéntrico, no sé, un narcisista. No, es decir, el valor de la vida. Yo me tengo que querer, me tengo que amar. En la medida de ese amor es también lo que voy a poder volcar en el otro. Y Jesús me está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo esto que planteaba Adrián, o sea que otros días, primero algunas cositas, esto del valor ético de los niños. Yo, cuando los chicos a veces se empiezan a acercar a las primeras veces al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión, una de las cosas que aparece, sobre todo en los lugares rurales donde yo he estado, es esto, es decir, ven como un pecado, una ofensa a Dios, matar pajaritos. Bueno. Padre, yo maté pajaritos. Y uno, ¿viste? Se ríe así. Pero veáis lo que vos decís, tiene un valor ético muy alto. Y yo creo que después se dice, bueno, ¿por qué no lo conservará eso, no? No, lo que pasa es que va entrando en contacto con otros ámbitos. Y una de las cosas que yo, por ahí, digamos, lo digo más de una vez y incluso defiendo, es que digo, nosotros vamos dejando herencia. Y lo que a veces los planteos de conductas, de conductas dañinas que a veces hacemos hacia los jóvenes, adolescentes, digo, a ver, pero ¿por qué la tiene? ¿De dónde la recibió? ¿De dónde la aprendió? ¿De dónde se le antojó hacer también esto? Que hoy yo digo que es dañino. Tiene que haber, necesariamente hay, o el entorno en su familia, lo que sea, o de la sociedad. La sociedad, sí. Yo decía, no vamos a tener una vida mejor, más saludable, hablando que materialmente tengamos todo. Yo creo que hay un caudal moral que es el mayor tesoro y el mayor constructor, en este caso, de las sociedades. Y ahí todos tenemos parte, porque para eso no hace falta libros. Los libros ayudarán, pero para estos grandes principios y de lo que hace a la vida, todos podemos ser grandes maestros. Si simplemente tenemos ese sentido alto, ¿no? Y esto que vos decías, Adriana, otro día yo salí a correr con el grupo de chicos que salimos siempre, un grupo de amigos, de un gimnasio donde yo voy así en la semana. Y esto de la zapatilla me llamó, porque venía por acá, nosotros acá estamos en la Fundación María de la Concordia, para ubicarla más o menos, es por calle Espino y San Juan. La que está a mi derecha, la calle sería Espino. Yo no sé si no era por esta calle. A unas cuadras veo un par de zapatillas colgadas en un cable, en una esquina. Había un policía ahí cerca de una casa, no sé qué habrá estado haciendo. Pero yo digo, estos lenguajes son lenguajes, como esto que decir, yo tenía entendido también esto, ¿no? De decir, en Buenos Aires, en algunos lugares donde están estas zapatillas, es decir, aquí hay expendio, o en la zona, o aquí cerca, o en este lugar. Entonces veníamos corriendo y yo miro y veo, digo, mirá el libro que hay colgado allá, ¿no? Algunos chicos venían. Dice,
Dice, ¿vos pensás lo mismo que yo? Digo, si es por lo que uno ve y los lenguajes que uno usa, significa que en algún lugar acá cerca venderán drogas. Ahora, así como yo lo veo, también lo ven otros que tendrían... Yo digo que sí, yo soy muy optimista, yo realmente oro todos los días por la gente que está en las funciones públicas. Pero esta valoración de la vida, yo creo que también va por acá, porque por ahí a veces se nos van millones de proyectos y cosas que están buenísimos, pero vamos a la... Yo creo que se hace mucho, pero digo, a mí me llamó la atención acá en Concordia, porque no vi en otro lugar, acá más en la zona, estamos hablando de zona céntrica, creo, dentro de todo, ¿no? Y me llamó la atención, digo, o sea, y la verdad que no he pasado de nuevo para ver si seguía estando ese par de zapatillas colgado ahí sobre un cable, ¿no? Un cable de luz. Claro, te interrumpo, José Luis. Un par decís tú. Bueno, yo en esa esquina deben haber 15 pares. Entonces, claro, más de una vez me he detenido a mirarlos porque, claro, no veo exactamente en qué condiciones están. Pero también pensar de que hay muchas zapatillas ahí dentro de esos 15 o 20 pares que hay colgados en las 4 bocas de calle, que hasta le podrían venir bien a alguien que anda con sus pies descalzos. Entonces digo, ¿a dónde llegamos con la desaprensión por la propia vida, por la otra, por el egoísmo y por ese sinsentido que tienen estos jóvenes que, pobrecitos, son víctimas de una sociedad, de un poder económico que los usa como animalitos para llenar sus bolsillos. Y que quizá no tengan un respaldo familiar, pienso. No, indudablemente, sí, claro. Otros no. Sí. Hay de todo. Yo creo que a veces decir que esto pasa solamente en situaciones donde hay marginación o de pobreza o de cosas, eso me parece que no corresponde. Digamos, decir, no es del todo veraz. Lo hay porque son elementos, o sea, donde hay marginaciones, hay pobrezas extremas. Acá podríamos preguntarle sobre este tema al padre Andrés Servín, realmente maestro en esto, digamos, por el contacto que ha tenido con toda una barriada y su compromiso social. Digo, no es una decir, porque no tenés esto, caes en esto, no, pero es una puerta. Cuando hay cosas que no están en la persona como necesarias, ¿no? Es decir, una buena vivienda, una buena alimentación, entonces puede recurrir por cualquier otro lado. Pero no es solamente a ese sector social que le toca, porque hablamos de una clase también muy bien económicamente, que incluso yo creo en una mayor medida por otros factores que vienen ahí sí por esas ausencias, esas carencias y esos egoísmos que a veces atacan más desde adentro y que, como decíamos, en el orden de las convivencias, y acá también hablamos de esto de lo relacional, es uno de los mayores ¿cómo se llama? Detonadores de situaciones a un futuro muy conflictivas, ¿no? Muy dañinas. Entonces yo creo que no es solamente una cuestión que hay que ligarla al tema de la pobreza, que sí que es una puerta que se abre, sobre todo con el Paco, tan terrible. El otro día también me comentaba, ¿no? Que ya en Concordia hay lugares claros. Usted hablaba con un sacerdote amigo que un muchacho de su comunidad dijo, mire, en tal lugares yo sé que... Entonces uno también, ¿no? Es decir, cómo ir trabajando socialmente. Yo creo que, gracias a Dios, yo creo que hay un deseo de sacar todos estos flagelos. Por ahí capaz nos falta ponernos de lleno, porque yo creo que el deseo por el deseo no hacemos nada. El tema es poner la mano a la obra. Y bueno, y como dice el dicho, ¿no? ¿Quién caerá? Porque digo, la vida como este valor, yo creo que no estamos hablando de mi vida solamente. Indudable que yo pienso en mi vida, pero no es solamente eso. No porque yo no esté en una situación límite, no significa que no me preocupe por la del otro, ¿no? Yo tengo que hacer, decíamos programas atrás, yo soy el guardián de mi hermano. Yo soy el guardián del otro, yo tengo que cuidar al otro. En este sentido, incluso tomando la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que realmente un tema que se da para mucho y, bueno, creo que hay un compromiso social que no lo hemos asumido del todo, hablando esto de lo social. Y volviendo a lo personal, creo que estas conductas, es decir, cómo ir alcanzando una valoración más alta, ¿no? De este don
preciosísimo que es la vida, cómo cuidarlo desde los más pequeños hasta los grandes, ¿no? Con estas conductas que Adriana citaba, ¿no? Es decir, yo tengo que conocer por ejemplo, no sacando el tema del arma que ponía Adriana, pero tengo que conocer a quién estoy dando, por ejemplo, un vehículo, una moto, y no porque sea mi hijo ya es sinónimo que le puedo dar. Si usted conoce, usted sabe cómo anda, sus conductas, lo hemos tratado en programas anteriores, pero hay que recalcarlo, ¿no? Siempre está allí el tema. Yo creo que es fundamental, pero si no está ese ámbito de conocimiento, ¿no?, en la casa, paso por ser un tipo generoso, un viejo macanudo, una vieja bárbara, pero las conductas, o sea, soy consciente de esto que pasa, y después vienen, me ha tocado estar en situaciones realmente dolorosísimas para las familias, de accidentes, de cosas, y hasta a veces de cosas buscadas, ¿no? Y uno dice, cuando uno después la piensa, no puede decir usted es el culpable, no, claro, indudable que claro, no es eso, por favor, pero es decir, yo se me pregunto, ¿esto se pudo haber evitado? Claro. Esta situación traumática y dolorosa, que va a perdurar seguramente, porque si no hay un camino hasta incluso de fe, de un sentido, no sé, Adriana, creo que con tu aporte de la psicología, creo, cuando no hay otros valores, supongamos que la persona está vacía de muchas otras cosas, es decir, ¿cómo salís de esta situación? Lleva años muchas veces, y a veces hasta todo el resto de la vida, ¿no? Entonces, pero yo a veces me pregunto eso, cuando me toca, ¿no? A veces cosas de chicos jóvenes, y bueno, esto se pudo evitar. Si me lo pregunto hacia mí adentro, ¿no? Y rezo mucho y oro para que las personas involucradas, o que a veces son de esos que viven esas situaciones, realmente sí se puede hacer un planteo, pero no machacoso, dañino, como diciendo yo me quiero morir ahora, no. Claro. Pero digo, un proceso sanador, digamos, ¿no? Un proceso curativo. Y yo creo que ahí es importante, y bueno, nos va a dar para otro programa seguramente también, cómo acompañar estas situaciones, ¿no? Pero bueno, no sé si aporté algo más, pero hacemos me parece quería rescatar esto que decías, ¿no? Y me parecía muy importante. Bueno, y esto de Salto, realmente yo no lo he visto, he andado algunas veces, pero no, yo sí, tantos zapatos nunca tampoco. Realmente digo, estamos hablando de una calle céntrica, ¿no? Entonces, yo creo que capaz, digo, yo a veces se me ocurre, ¿no?, como soy optimista, digo, ¿no será que alguien está haciendo una jugarreta? Porque somos muy de los chascos, ¿no? Es decir, tiro y para decir, bueno, crear una situación. Ojalá fuera, ojalá si fuera. Y si no lo es. Y lo tratamos de dilucidar en un ratito después de la pausa, ¿qué te ¿les parece? Encantadísimo. El dengue es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Por eso, la única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus criaderos. Limpie el patio de su casa, tape los depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie, tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Prevenir es fácil cuando sabemos cómo hacerlo. Incorporemos hábitos sanitarios que nos ayuden a combatir el dengue. No le demos lugar al dengue. De usted depende, de todos nosotros depende. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Aquí estamos listos, decía José, y estamos buscando respuestas. Buscando respuestas en el siglo XXI, el tema de hoy, el valor de la vida. Y quiero leerles algo que me gustó y aquí el equipo lo compartió, así que dice, aunque la calidad de vida ha mejorado notablemente, hay gente que se siente llena de cosas, pero vacías de vida. Algunas degradaciones de la vida son producidas por eso. El abuso de medicamentos, drogas y deterioros mentales y físicos están destruyendo gran parte de la sociedad. La muerte por hambre es peor que las guerras. Pueblos mueren de inanición mientras ricos comen hasta demasiado. ¿Qué les pareció esto?
Yo creo que Es la primera, tremendo. esa primera parte que Sí. vos decías, ¿no? Ha mejorado la calidad de vida en muchas situaciones, pero hay gente que está llena de cosas, no sé cómo decía, Sí, llena, sí, pero se siente vacía de vida. Exacto. Yo, haciendo un paréntesis, ¿no? Porque acá se estaban peleando en el piso hace un rato allá ¿Sí? los editores que están detrás de cámara y todo eso. Sí, sí. Son unos nenes, digamos, son unas criaturas. Pero ya van a mejorar, padre. Ya van a crecer, sí, ya van a Sí. crecer, digamos. Y el José que decía al comienzo, no soy yo, porque la gente No, decía, no, ¿cómo es le va a José decir el José al camarógrafo, padre? ¿no? José el camarógrafo que está de este lado. Claro, que Y es un Silvia señor. está de todos colores allá, digamos. Pero bueno, pero eso para que vean que esto es normal, ¿no? Claro. Y de paso, ya que estamos, le voy a mandar un saludo a María, la mamá de tu mamá, ¿no? Sí. Adriana. María, que nos ve allá en Salto, porque dice que somos todos muy bonitos No, acá. todas Ay, las es alabanzas una eran- santa Así esa que le vamos a mandar, señora. Todas las alabanzas eran para José Luis. se va al Ay, cielo, bueno. se va al cielo María. Ofendidas, digamos, nos no. vamos. Sí, Las no, dos. se va al nosotras cielo nada. María. Que quede solo. Exacto. No, pero está bien, digamos, ella No, pues, lo dice, capaz no es porque a ella le gusta el programa, así que está bueno. Bueno, volviendo a esto, digamos, ¿no? Es decir, esto era como para mandar al frente a estos que Claro, trabajan que acá, se portan digamos. mal. Que además portan mal. cuestionaron la ida al gimnasio. Y aparte me cuestionaron que vaya al gimnasio, me dice que si voy a sacar músculo, y digo, ¿dónde ves que yo tengo músculo? Digamos, si No voy a puede cuidar la ser. salud que tiene que ver con esto. Exactamente. Y la que dijo eso fue la que está a mi derecha y que está fuera de Claro, cámara. es Es una falta de respeto a la investidura, son digo malas, yo. Son malas y ya vamos a hablar después, digamos. Pero bueno, no, pero yo les decía, no, yo una cuestión de salud, porque digo, si a mí me gusta hacer deporte, entonces aprovecho el horario de la siesta y entonces hago estas actividades deportivas, ¿sí, no? Pero venía a esto que vos estabas leyendo de la calidad de vida. Tiene que ver muchas veces con esto de ir a un lugar, o gente que no va a un lugar X, pero sale a hacer A caminar. Pero, ¿qué pasa cuando eso se va a se sale de los límites, diríamos, ¿no? Y dale. Y entonces ya uno se da cuenta que no es una cuestión meramente de estética o de salud, o de postura, sino que hay un vacío interior. Porque esto que vos decís, yo mismo lo percibo en mucha gente que conozco y que por ahí uno trata de ayudar, ¿no? Así, porque a veces cuesta mucho aceptar esa realidad, de que no es una cuestión exterior lo que tenés que cambiar, porque tenés todo, sino que una cuestión interior. Y eso, cuando me parece está vacía la persona, se va dando una puerta abierta a otros problemas que también pueden terminar en algo de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Puede. Claro. Y si no cae en eso, por gracia de Dios, digamos decir, se pueden desencadenar otras cosas que también hacen que la vida en sí, como don a vivirlo en plenitud hasta el último de tus días, realmente termine siendo algo feo, ¿no? Es decir, algo que amargante, no solamente para uno, sino también para un entorno, ¿no? Porque estos abusos que vos decías, que nombrabas allí, muchas veces no es porque físicamente lo necesite, sobre todo los medicamentos, a veces es uno, y acá, bueno, hablamos de otra cosa terrible que son las automedicaciones, bueno, Sí, pero- tema aparte, pero digo, o sea, cuando uno entra a inventarse enfermedades, Que pasa y mucho. ¿no? Y entonces yo digo, a ver, tiene que haber, hay un problema interior, ¿no? Yo me he encontrado con algún caso así de que me decía un médico, amigo mío, en una de las parroquias que estuve, y entonces me comentaba una persona y decía, no tiene nada, no sé qué darle, no sé qué hacerle porque no tiene nada, y la persona vivía enferma. Es que a veces ¿No? es la manera de conectarse con el otro a través de la enfermedad. Hay familias Exacto. que constituyen la forma de vincularse a través de la enfermedad, generalmente de uno de sus miembros, a veces la enfermedad física o mental, que puede ser real o inventada, pero si yo voy con la inventada inconscientemente, ¿no? Termina teniendo un lugar real y se pierde porque no hay otra forma de vincularse. Y yo pensaba cuando decía esto el padre José Luis, ¿qué pasa con la estética? Con la estética normal, que una cosa es hacerse masajes, otra cosa es ir todos los días 3 horas y ya empezar a entrar en un estado de patología por la misma, lo que en principio fue curativo o saludable, y también el tema, por ejemplo, de los riesgos quirúrgicos, por ejemplo, frente a las cirugías estéticas, digo, ¿no? Esto de también
no valoro la vida, ni estoy valorando lo que el correr de los años me va dejando, de algún modo, como naturaleza, si bien siempre puedo estar mejor, pero ¿a costa de qué? Claro. Y acá vemos también el peso de lo que es la sociedad de consumo, Y claro, ¿no? De que totalmente. tenés que tener determinadas pautas, determinadas cosas, determinadas ropas, para poder ser o ocupar un lugar, porque internamente es esto, ¿no? Que decía el médico, no tiene nada, y la gran pregunta es, ¿no tiene nada en el cuerpo o no tiene nada en el alma? Sí. Gran tema, claro. Por eso digo, este pedacito de este artículo que vos nos compartías, realmente es muy iluminador, porque no cuesta muy, hoy en esta sociedad que nos toca a todos, y yo creo que es el mejor tiempo que nos tocó vivir. Yo soy totalmente apático en este sentido, que me diga, ay, ¿por qué no nací 40 años atrás? No, vos naciste acá porque este es el mejor tiempo en el cual vos te podés desarrollar. Y es el único existente. Y el único existente, no te plantees algo. Bueno, pero justamente, digamos, el tema nos cuesta mucho. En esta sociedad, una de las cosas que es como un tema no tocar es mirar la interioridad. ¿Qué es lo que tengo adentro? O sea, ¿cuál es el cuerpo de valores, de espiritualidad, lo que quieran? O sea, no importa si es católico o musulmán, pero ¿qué tiene adentro? ¿Cuál es el contenido de su interior? Porque eso es lo que después, incluso en ciertos momentos de la vida, es cuando más pesa. Claro. Es lo que más fuerza da. Es que no tenemos tiempo a veces para mirar para adentro. ¿Puede ser? Yo no sé si no tenemos tiempo o no queremos. Porque yo creo que San Francisco de Asís, me parece, si no importa, pero el caso sirve igual. Miraba una rosa, ¿no? Y decía, por favor, no me mires más, ¿no? Es decir, mirando una flor, el tipo hacía todo un proceso interior de contemplación de la belleza. Es decir, digo, entonces, si vamos al caso, es una actitud que la puedo vivir a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, de tantísimas cosas que veo a diario. Suponete, yo puedo ver un niño jugando y hacer toda una mirada realmente constructiva interiormente, de valoración, de decir, bueno, como diría Jesús, no, todavía yo sigo siendo como un niño, que no significa ser un chiquilín, un inmaduro, pero sigo teniendo esa actitud del niño, ¿no? Hay valores que me hacen todavía en mi vida pensar que tengo algo de niño. Yo digo, ahí estoy haciendo una mirada interior. Y para eso no hace falta, me parece, tanto. Ahora, si vos me hablas de que, bueno, quiero hacer un proceso más largo, pues yo creo que hay que partir de crear esta actitud, de saber mirar más allá, ¿no? Lo que podemos captar, sino meter realmente contenido interior. Bueno, después, no sé, si hablamos de la fe, tendrás posibilidad de lecturas espirituales, la palabra de Dios por sobre todo, en fin, etcétera, ¿no? Todos los medios que podemos tener. Pero, y otros elementos también. Pero yo creo que este pedacito que decía, lleno de cosas, pero vacíos de vida. Y yo creo que en la sociedad de hoy va mucho por este lado, y es cómo trabajamos con eso, porque eso habla de algo interior muy fuerte, que es la libertad interior, ¿no? Y creo que es lo que hace que sí, pueda relacionarme bien en este sentido con las el cosas. entorno. Sí, ya veo que me Y están el diciendo que reflexión final de cada uno, que podemos dejar para bueno, yo cierro con esto. Abierto. Yo me parecía esto, ¿no? De todo lo que hemos tocado, porque hemos pasado por lo social, por lo personal, el ámbito familiar, que yo insisto, ¿no? Para nosotros, y este espacio está, ¿no? Para rescatar este único espacio que es la familia como el elemento vital, la relación humana en la familia, la sana relación. Yo creo que esto es lo que, cuando eso se va trabajando y se lo vive así, hay muchísimos males que ya no existirían, ¿no? Y bueno, un poco pensaba en esto de, bueno, de no perder de vista que tenemos una misión. Estamos acá por algo. Quizá no nos queda nunca claro cuál es la misión, pero la vamos día a día tratando de cumplir. Si coopero con el que está al lado a encontrar una razón y a encontrar metas, proyectos cotidianos, no grandes metas para el año que viene, porque
Bueno, ahora falta poco para el año que viene, pero o estamos acá, ahí. Pero cuando hablamos de metas cotidianas, que cada día tengo una razón, un algo para hacer, yo empiezo a perder valor en mí misma o a cargarme de valores superficiales o a deprimirme por no tener que hacer, cuando justamente no encuentro una razón para ser útil para mí, para el que está al lado. Siempre hay cosas para hacer, absolutamente. Siempre puedo hacer pequeños proyectos, metas alcanzables, para que cuando llegue el final del día sienta que de 10 cosas que me propuse pude hacer 8. Claro. Si me pongo grandes metas que no corren por mi cuenta, que depende de otro, va a llegar el final del día y me voy a sentir triste, abatida, y voy a recurrir a algo que me llene el vacío, que puede ser cualquiera de estos factores de riesgo que corremos cuando estamos, frente, decíamos, un arma, y el arma no es solamente el revólver, sino puede ser una moto, un vehículo X, las drogas, y un tema que te invito y dejaría como que me parece muy importante, que tiene que ver con el valor de la vida, y que se toca muy a la ligera y no se ven por ahí las consecuencias o las heridas que pueden dejar, es el tema de el aborto, que también se corren riesgos de vidas personales, y hay una vida que quizá tantas personas desean cuidar, acunar, amamantar con el biberón, no importa con qué es, porque el amamantamiento es lo que uno da. Claro, pero psicológicamente, aparte para la persona. Creo que es un tema que tendríamos que conversar, porque en la experiencia terapéutica, y esto no tiene ningún sesgo religioso, totalmente. Absolutamente profesionalmente, uno ve las heridas que no se están considerando a la hora de hacer un aborto. Heridas que aparecen sangrando cuando pasaron por ahí 20 años o 30, cuando o un hijo se me muere, o un hijo se metió en la droga, o me apareció un cáncer, ni que hablarlos de útero. Y cuando hubo situaciones, por más liberada, consciente, trabajada y sumamente preparado, entre comillas, me fui a hacer el aborto, eso deja heridas sangrando, que creo que nosotros en este espacio tenemos casi la obligación de tocarlo. Buenísimo. Te invito a... Ajá, buenísimo. Sí, y yo creo que es un tema realmente interesantísimo que se une a esto de la vida, del suicidio. Aparte, yo creo que el primer derecho humano que todos tenemos es el de la vida. Y por eso no es un tema religioso, ¿no? Es a nivel humano. O sea que... Después viene la luz también de la fe. Bueno, y yo digo, me recuerdo esto de Jesús, ¿no? Para cerrando, dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es precioso. Sí. He venido para que tengan vida. Yo creo que en este sentido, ¿no? Si uno quiere la vida, ama su vida, bueno, dale sentido a tu vida, ¿no? Dale sentido. Yo creo que esto hablando de la interioridad y todo esto, bueno, realmente Jesús es todo, ¿no? Y yo creo que si alguien está en proceso de búsqueda, bueno, hay una clave fantástica, ¿no? Jesús de Nazaret. Sí. Bueno, creo que tenemos tema para seguir conversando varios programas más. Así que los televidentes no se van a librar muy fácil de nosotros. Nos vamos a estar, después de la reflexión, nos encontramos, recuerden, en el próximo programa, y los vamos a estar esperando, así que tienen que estar ahí presentes. Gracias por acompañarnos.
la familia.